Manito, aquel que me falta activarlo, grabación. Manito, ¿quién me falta? No hay manitos. Continuamos. Juan Clisman. A ver. Yo, doctor. Manito, chat, hemos dicho. Manito, chat. Ya está Juan. ¿Qué más? Manito, Yesiel Podobani. ¿Qué más? Manito, chat. A ver, vamos al chat. Yo, doctor Brenda y Jean Pablo. Manito, chat. Ya está, Tomasoli. Ya está. ¿Nadie más? Manito, chat. Doctor Bien. Anaí, por favor. Manito chat. No tengo todavía el Manito. apellido, doctor, tengo que actualizarlo. Chat. ¿Y el chat? El chat sí lo tiene. Anaí, a ver, vamos a ir buscando Anaí. Anaí Torres. Ya está. Yo, Anaí Torres, Brian Cuellar. Yo, doctor Marcelo Cabello. A ver. Ya está, Marcelo. Bien, continuamos entonces. Estábamos con Brenda y Brenda me estaba por señalar las características de este músculo. ¿Qué músculo era, Brenda? Salvada por la campana. Diafragma, doctor. Ah, ya, muy bien. Número 2. Ahora sí, ¿dónde está? Número 2. A ver, vamos a aumentar un poquito la Doctor. imagen. Esperen un ratito. Nombre. Dayana. Ya. Aquí está el número 2. ¿Qué representa el número 2? Los músculos intercostales. Muy bien, los músculos intercostales. Número 3. ¿Quién era el número 3? Ya. Ahí está el número Buenas 3. tardes. ¿Qué son los músculos? El 3. Son los escalinos. Ya, muy bien. ¿Quién era el 4? Yo, doctor, Nombre. el esternocleidomastoideo. Ya, muy bien. ¿Y quién era el 5? Aquí está el 5. Doc. Ahí está el 5. Erika, pero Erika. Sí, son los músculos del abdomen en realidad. Ya, sí, exacto, son los del abdomen. Esto constituye el recto y esto constituye el oblicuo. Dentro de lo que nos menciona Guyton para este proceso de la respiración, nos dice, en el proceso de inspiración hay lo que ha mencionado su compañero, hay una contracción del músculo del diafragma. Es una contracción simple, ¿bien? Que para el proceso de expiración, causa un retroceso elástico, se lo llama. ¿Para qué? Para que la característica de los pulmones vuelvan a su configuración normal o en reposo. ¿Bien? Entonces, durante la inspiración hay una contracción del músculo diafragma que tira hacia abajo. El diafragma va a tener esta dirección y que va a permitir propiamente la expansión de los pulmones dentro de la caja torácica. Ahora bien, en el proceso de expiración sucede un efecto contrario. Va a proceder un retroceso elástico para que los pulmones vuelvan a su característica en reposo. ¿Bien? Esto sucede en cada ciclo respiratorio, ¿no? Dentro de este proceso respiratorio existen músculos para realizar y elevar la caja torácica. ¿Cuáles son los músculos que permiten elevar la caja torácica? Bien, vamos a ir citándolos a los músculos que elevan la caja torácica. Vamos a tener al esternocleidomastoideo. Esta era su abreviación del esternocleidomastoideo. Vamos a tener a los intercostales externos. Ahí están los intercostales externos. Bien, vamos a tener al serrato anterior. Ahí está la característica del serrato anterior.
Y vamos a tener a los escalenos, que ahorita acaban de citar a los escalenos. Miren que el esternocleidomastoideo, las características de los intercostales externos, la característica del serrato anterior SA y la característica de los escalenos están elevando la caja torácica. Por lo tanto, son inspiradores o expiradores. Si yo digo que elevan la caja torácica y por lo tanto aumentan el espacio de la caja torácica, los consideraré como músculos dentro de la fisiología inspiradores. Ahora bien, estos son los elevadores, son considerados como inspiradores. Voy a tener músculos que son considerados como expiradores, o también los que tiran hacia abajo la caja costal, los que deprimen hacia abajo la caja costal. Entonces, dentro de estos músculos expiradores que nos menciona Guyton, vamos a tener al recto del abdomen. Ahí está el recto del abdomen. Recto del abdomen. Vamos a tener a las características de los intercostales internos. Intercostales internos. Entonces, estos músculos que tiran hacia abajo la caja costal, lo van a hacer durante procesos expiratorios principalmente. Entonces, ahí vamos a tener al recto del abdomen, que va a permitir tirar la caja costal, pero para efecto de empujar las costillas y que este efecto tenga el proceso de exhalación. Lo mismo los intercostales internos. Entonces, los principales músculos de la respiración son el recto del abdomen, ahí están los intercostales internos. En este mecanismo de expiración, también voy a mencionar la colaboración de los músculos de la pared anterolateral del abdomen. ¿Cuáles son esos? El transverso del abdomen, el oblicuo interno, el oblicuo externo, que no se cita por Guyton, pero están descritos en ese conocimiento anatómico que ustedes citaban, ¿no? Entonces, aumentan la presión intraabdominal. Y aumentar la presión intraabdominal quiere decir que empujan hacia adentro las vísceras y por lo tanto elevan el músculo diafragma, ayudan a esa elevación, tiran hacia arriba el diafragma. ¿Por qué? Porque las vísceras están siendo comprimidas por los músculos de la pared anterolateral. Al ser comprimidas, entonces van a producir ese mecanismo de exhalación, ¿no? Entonces, recuerdan el trabajo de parto que se había citado dentro de una de las funciones de los músculos de la pared anterolateral. Entonces está esa, de justamente los procesos inspirar, expirar, inspiración, expiración. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí, eso es una parte importante de la mecánica ventilatoria. Ahora, cuando yo quiera entender este gráfico de lo que es la presión alveolar y la presión pleural, voy a ir a describir de manera teórica. ¿Qué voy a decir de manera teórica? Voy a decir que la presión pleural en reposo, miren donde he puesto el círculo rojo, voy a aumentar un poquito más la diapositiva. O sea, el punto inicial, donde es rojo, representa los centímetros cúbicos en reposo de la presión pleural. Para que si originen estos movimientos de entrada y salida, no solo voy a necesitar a los músculos, a ver, voy a ver participantes. ¿Alguien se ha salido? No, no se ha salido. Entonces, ¿por qué? ¿Quién me está interrumpiendo? ¿Quién osa interrumpirme en mi inspiración? Acá tengo un círculo rojo, donde menciono que la presión acá es de 5 centímetros de agua. Entonces, la presión pleural normal al comienzo de la inspiración es de 5 centímetros de agua. Ahí están los 5 centímetros de agua. Eso es justamente la presión pleural. Es una presión negativa. Por eso voy a ponerle menos 5 centímetros de agua. Eso es en reposo. Cuando la persona realiza ejercicio, como cuando van con su barbijo a la tienda y vuelven y ya les ha causado pues una taquipnea, entonces, ¿qué va a pasar?
Entonces van a ver que los procesos inspiratorios, cuando viene el estímulo central para realizar la inspiración normal, la presión tiene que negativizarse más, tiene que llegar a menos 7, a menos 7.5 centímetros de agua. Bien, ahí está. Entonces, es coincidente, aquí estamos diciendo que es 5 y a esta altura es 7. Este mismo recuadro está en su libro de Guyton, por ejemplo. Ahí está 5 centímetros de agua y ahí está 7, a esta altura está 7. ¿Qué quiere decir? Para que se expandan los pulmones necesita fuerzas negativas. Estas fuerzas negativas van a ser dadas por la expansión de la caja torácica, por esa mecánica que hemos visto. 5 en reposo hasta menos 7.5. Durante esta expansión también va a ponerse en juego la presión alveolar. La presión alveolar en reposo es 0. Dentro del alveolo es 0 milímetros de mercurio. Lo único que le mantiene dilatado al alveolo es el surfactante producido por los neumocitos, ¿no? Hay agua en el alveolo. Y esa agua conocida como surfactante. Entonces, si es 0 en reposo, cuando viene la curva alveolar en la inspiración, va a descender a menos 1. A menos 1. Dentro del alveolo estamos hablando de la presión. Entonces, esta presión que estamos hablando hace un momento es como dibujar los pulmones. Acá dibujamos los pulmones y por fuera de los pulmones viene a ser menos 5. Dentro de los pulmones, dentro del alveolo, también hay una presión negativa de menos 0 en reposo. Menos 5 y menos 0 en reposo. Esto de menos 5 va a ir a menos 7.5 centímetros y en el alveolo de 0 va a ir a menos 1. Entonces aquí estamos con estas dos líneas. Acá vamos a ir con esta línea del menos 1. Menos 1. Ahí está la del... Esta línea va a representar la del menos 1. Ahí está la del menos 1. Y esta otra línea, la del menos 7.5. La del menos 7.5 representa la presión pleural, en la pleura, entre la pleura parietal y la pleura visceral, que se ha descrito, ¿no? Entonces, la pleura de la pared torácica. Ahora, esto menos 1 representa en la estructura alveolar. ¿Cómo yo voy a entender de manera práctica este recuadro? Este doctor me ha traído ahí unas curvas. No, a ver, vayamos a describir las características en torno a un ejemplo que van a poder realizarlo con su docente, ¿no? Van a poder realizar con su docente en la parte práctica. ¿Qué dice en esta parte, más o menos a esta altura? Miren lo que está haciendo en este video. Está Erika, a ver, active su audio. ¿Está visualizando lo que estoy compartiendo en pantalla? Y Doc, se ve bien. Ya. Entonces, vean esto. Vean el globo de color naranja. El globo de color naranja. Aquí está el globo, miren, los estoy rayando con círculos rojos. Y esto que es de rosado, que representan los pulmones. Entonces, lo que está en reposo es que dentro del globo, imagínense que es al alveolo. La presión es de 0 centímetros. Acá voy a tener la pleura, este globo de color naranja. La presión es de 5 centímetros de agua. ¿Qué tengo que hacer? El globo de color naranja se va a hacer más negativo, menos 7, gracias a la acción del diafragma, menos 7.5. Y dentro del globo de color rosado, aquí este de color rosado, se los estoy anotando, la presión es de 0. Tiene que ser a menos 1. ¿Para qué? Para que exista esta dinámica. Miren en el video la presente dinámica que va a existir, ¿no? Entonces, dentro de esta característica de la dinámica, el individuo va a jalar el globo. Miren, va a jalar el globo y ¿qué está pasando? Se están insuflando los globos de adentro. Y no hay presión alguna. Entonces, esa simple característica, nosotros la tenemos que tomar en cuenta. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido ahí las presiones que tienen que existir? Vayamos a retomar el recuadro.
Vayamos a retomar el recuadro. Entonces, en el recuadro, mencionábamos ese mismo concepto, solo que está en un recuadro, en la parte teórica. Imagínense, aquí les he dicho, esta línea va a representar las características del globo rosado, ¿no? Dentro del globo había dos globitos. Y este otro, el globo naranja, esta curva. ¿Para qué? Para que la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural se conozca como presión transpulmonar. Esta presión transpulmonar se traduce en la cantidad de aire, que ingresa al paciente o a la persona durante cada minuto, ¿no? Y lo vamos a traducir como volumen corriente. Aproximadamente entre 500 ml, o como dice su libro, ¿no? 500 ml es igual pues a 0.5 litros, ¿no? Entonces, esa es la característica. 500 ml es igual a 0.5 litros, ¿no? Entonces, esta presión transpulmonar me indica la cantidad de aire que está ingresando al pulmón. ¿Bien? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Que para qué sirve la presión pleural, la presión alveolar? Entonces, tengan en cuenta estas presiones, porque cuando intubamos al paciente, tenemos estos ventiladores mecánicos usados en terapia, donde tenemos que controlar la ventilación que ingresa al paciente. Y esa ventilación va a ser de acuerdo a la saturación parcial de oxígeno que tenga en la sangre, a la saturación parcial de CO2, de dióxido de carbono que tenga en la sangre. ¿Bien? Entonces, esas características, por favor, para no olvidarnos nunca en nuestro ejercicio profesional. ¿Estamos claros? A ver, quiero escuchar a otra persona. A ver, vamos a ver, acá estamos admitiendo a Meite. Vamos a escuchar a Venda. A Erika Coria. ¿Cómo está Erika? Ahorita le atiendo a Gabriel Rodríguez. Aguárdame un ratito. Erika, activa. Doctor, Bueno, vemos que tiene problemas con el audio. Espero que subsane en otra oportunidad. Tenía una persona, Gabriel, creo que era, quien le Sí, estaba doctor. levantando la mano. Activa audio. Sí. Dígame. Doctor, en el libro dice 200 ml. Usted dijo 500. No. Pues, Una cosa, miren, es que miren, hay una partecita que tienen que leerlo bien. Miren, estas relaciones entre la presión pleural y la presión justamente de las características alveolares, dice una parte. El aumento del volumen pulmonar es de 0.5 litros también, lo dice el libro. No nos vayamos solamente a la parte donde dice, vayamos a entender la literatura. Hay una parte donde está hablándose de 0.5. ¿La encontró? Esa parte, donde justamente está señalando esto. Y dice, los cambios de doctor. presión pleural dan a 0.5 litros. ¿Estamos ahí? Sí. No estamos ahí, no estamos. ¿Sí? ¿Encontró? Entonces, por eso dice el concepto también, para que quede claro. Esta ligera presión negativa es suficiente para arrastrar 0.5 de aire en los pulmones en 2 segundos. Hemos encontrado esa parte literal también. ¿Sí? Eso tiene que ser, Sí, eso doctor. es lo que estamos explicando ahorita. ¿Bien? ¿Estamos Ya. claros? Sí, ¿Ha gracias. entendido la diferenciación? Luego vamos a explicar lo que ahorita usted está mencionando los dos. Pero ahorita 0.5, ¿estamos claros con eso? Sí, gracias. Ya, Sí, sí. perfecto. Espero que sí, Gracias, espero doctor. que sí hayamos entendido eso, el 0.5. Ahora, para nosotros concretar este concepto, vamos a hablar de la distensibilidad de los alveolos. Esto es en relación a la dinámica que estamos estudiando. En este primer capítulo estamos entendiendo cómo se está dando la ventilación. Hemos hablado de unas presiones fundamentales, estamos hablando de la mecánica, estamos hablando ahora de la distensibilidad de los pulmones. En esta distensibilidad recién está el concepto de 200 ml. Bueno, acá recién está el concepto de 200 ml que su compañero estaba mezclando, pero no lo mezclaremos. Haremos caso, haremos el orden cronológico. Entonces, dentro de esta distensibilidad, lo que nos dice Guyton es que la distensibilidad, ustedes han palpado pulmón, ambos grupos,
han tenido la suerte de tocar el pulmón cadavérico. El pulmón tiene un tejido. Elastina, básicamente, para esa de distensión, elastina, y también lo dice Guyton, elastina y colágeno para este concepto de distensibilidad, distensibilidad de los pulmones. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos colágeno y elastina. ¿Estamos con estos tejidos que ustedes han aprendido en histología? ¿Qué le permite al cuerpo humano el colágeno y la elastina? Que se distienda, que haya esa tensión superficial en varios tejidos. Entonces, también en la parte pulmonar, la distensibilidad de los pulmones da un promedio de 200 ml por cada centímetro de agua transpulmonar. Ahora sí. A ver, ¿qué ha hablado el doctor? Dice, nosotros hemos hablado primeramente de esta presión alveolar y de esta presión pleural. Y hemos dicho que una tiene 0 en reposo y la otra 5. Y ahí la presión transpulmonar, entre la diferencia de las dos, llega a jalar 0.5. Ahora, esta solita, la presión transpulmonar, también va a generar una fuerza. Pues, o sea, la suma de fuerzas o la diferencia de fuerzas da resultado otra fuerza. Estito más estito da pues a la transpulmonar. Y nos dice, por cada centímetro de agua de presión transpulmonar, por cada centímetro que aquí se modifique, ¿qué quiere decir? Aquí es 1 centímetro. Mire, aquí se lo voy a subrayar. 1 centímetro. Aquí es 2. Aquí es 3. A ver, se lo voy a poner los números que faltan. Aquí es 1, 2, allí falta el 3 y aquí está faltando el 5. Por cada centímetro transpulmonar, ¿me está entendiendo? ¿Quién me pregunta esto? Gabriela parece, ¿no? Por cada centímetro, aquí voy a tener 200 ml por cada centímetro. ¿Estamos entendiendo? Por cada centímetro vamos a tener 200 ml aproximadamente, ¿no? Entonces, por cada centímetro de presión transpulmonar, existe un promedio, dice. Un promedio. No quiere decir que es el total, por si acaso. Un promedio aproximadamente de 200 ml. ¿Bien? A eso se refería Guyton con esa característica en la distensibilidad, que ahora recién la hemos mencionado. Ahora, si nosotros hemos dicho que hay dos tejidos que representan colágeno y elastina, ¿para qué? Para que este alveolo pueda distenderse. Entonces, voy a recordar el concepto histológico para sumarlo al fisiológico y voy a decir, existen fuerzas elásticas del tejido pulmonar en sí mismo y esas fuerzas representan el colágeno y la elastina en la pared, ¿no? Entonces existen, dentro de la definición de Guyton, fuerzas elásticas del tejido pulmonar que permiten esta distensibilidad, además de las fuerzas elásticas producidas por un líquido. No solamente el colágeno y la elastina están permitiendo que este alveolo esté así, inflamado, sino que también dentro de las características de la parte interna van a existir fuerzas elásticas de tensión superficial, un líquido, y ese líquido va a constituir el surfactante. Entonces, nosotros vamos a ver esta característica. Aquí está la pared alveolar. La pared, me tengo que imaginar dónde está el colágeno y la elastina. Ahí está el colágeno y la elastina. Pero por dentro hay una característica, miren, que es el surfactante de color rojo. Estas dos fuerzas son las que van a permitir la distensibilidad de los pulmones. Esta es la parte estructural. Voy a entender la parte fisiológica que generalmente se hacen con gráficos. ¿Cómo entiendo la parte fisiológica? Digo, ¿alguna vez han llenado un globo dentro de su infancia que tenga agua y aire? Aquí aire y aquí agua. ¿Sí? ¿Han hecho eso? ¿No? Entonces, dentro de las características para el alveolo, tengo que imaginarme esta gráfica con ese concepto del globo, donde tengo agua y tengo aire. Obviamente que en las características de expiración y en el proceso de inspiración. En el proceso de inspiración, ¿qué está entrando al alveolo? Está ingresando aire. Pero el alveolo, ¿qué ya tenía? Ya tenía agua.
Y esa agua, ¿qué va a representar ese líquido? En realidad, no agua, ¿no? Estoy tomando el ejemplo del globo. ¿Qué va a representar ese líquido que va a tener el alvéolo? Va a ser una característica que ayuda a la tensión superficial compuesto de proteínas, denominado surfactante. Surfactante. ¿Hasta acá está claro? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos claros hasta acá, hasta este punto? Duda. ¿Estamos claros como el agua? ¿No? Bien, entonces, esta gráfica nos muestra la explicación funcional de la estructura. Esta diapositiva ha sido para que entiendan la estructura, ¿no? La pared alveolar, y esta para que entiendan la interfase fisiológica. ¿Qué dice esa interfaz? Dice, las fuerzas elásticas que están produciendo esta tensión superficial tienen un significado. ¿Cuál es el significado? Imagínense que tengamos un alvéolo que tenga solamente suero salino o una estructura que solo tenga líquido. En esta estructura o en este pulmón, porque este es el ejemplo para un pulmón, ¿bien? Este es el ejemplo para un pulmón, que solo tiene suero salino, no hay superficie de contacto entre aire y líquido. Por lo tanto, no está presente el efecto de tensión superficial. Entonces, el pulmón lleno de solución salina es suero, ¿no? Es un tipo de suero con agua con sal, para que entiendan, ¿no? Eso es la solución salina. Tiene sodio. Entonces, agua con sal representa una solución salina. Entonces, en este tipo de situaciones, cuando hay solo agua y no hay aire, solo están actuando las fuerzas elásticas tisulares. ¿Cuáles son esas fuerzas elásticas tisulares? Las que hemos hablado de la pared. El colágeno y la elastina. Muy bien. Estamos entonces con Chulis. Esta parte del pulmón, donde hemos introducido suero salino, nos hace referencia a lo que en fisiopatología van a describir como edema de pulmón, edema agudo de pulmón, o encharcamiento pulmonar, ¿no? Eso es lo que sufren los pacientes que tienen neumonía, ¿no? Se nos es difícil introducir el oxígeno a estos pacientes. Hay líquido ahí. ¿Qué tengo que hacer? Sacar el líquido que está ocupándose en los alvéolos, que no es más que un líquido producido por la mucosa y la mucosa producido por el agente infeccioso, ya sea viral o bacteriano, que no me va a permitir el intercambio gaseoso. Sin embargo, un equilibrio adecuado entre una sustancia que es producida por el cuerpo humano, que es conocida como surfactante, y el aire, va a existir una fuerza no solamente elástica y tisular, sino una fuerza producida por la tensión superficial del líquido que está tapizando esta pared interna, ¿no? Conocido como surfactante. Gracias a ese surfactante, puedo tener que el alvéolo no esté colapsado. Entonces, esas fuerzas elásticas tisulares, si solo estuvieran las fuerzas elásticas sin surfactante, van a producir el colapso del pulmón. Entonces, las fuerzas elásticas tisulares tienden a producir el colapso del pulmón. ¿Bien? Entonces, si solo existiera esas fuerzas, por suerte existe el surfactante. Y gracias al surfactante existe esta tensión, que lo vamos a denominar tensión superficial dentro del alvéolo, para que ocupe 2/3, casi, esto va a ocupar 2/3, ¿para qué? Para que permita, ¿no? La expansión. ¿Alguna vez han inflado un globo? ¿No? ¿Han inflado un globo? ¿Qué tal les ha parecido inflar ese globo? Van a hacer este experimento en casa. Aquí la fisiología se aplica. Van a inflar un globo, que no tenga nada. Un globito, esos chiquititos que son los que más cuestan inflar, ¿no? Los globos, los chiquititos. Inflan ese globito, y van a ver qué fuerza se necesita. Si se necesita más fuerza
para inflar ese globo con puro aire, de aquel globo que ustedes le van a llenar un poquito de agüita y luego recién le inflan aire. ¿Cuál globo es más fácil de inflar? Y voy a hacerles la pregunta. Es más, para la siguiente clase, quiero que hagan esta situación y quiero que me digan cuál es o cuál ha sido el globo más fácil de inflar. Entonces, eso lo van a hacer para la siguiente clase. Y la siguiente clase estaremos hablando del surfactante y la tensión superficial. Hasta acá. Hasta acá. Vamos a reponer la clase. Mañana es feriado. Vamos a coordinar la reposición entre sábado y domingo a una sola manifestación. Entonces, no quiero que saturen el chat. A mí ya de por sí que lo saturen un chat es muy moroso. Van mensajeando y llegan mensajes hasta por si acaso. Yo lo he silenciado porque dentro del servicio de atención de pacientes, que suena el teléfono a cada rato, es una desconcentración bárbara. Entonces, vamos a tomar esa característica el sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 2 de la tarde. Ahora lo vamos a definir. Sábado a las 2 de la tarde o domingo a las 2 de la tarde. Yo, en el tiempo que tenga, también va a tener que coordinarse esto, porque sábados y domingos justo es el momento que estamos yendo a visitar pacientes a los servicios de emergencia. Entonces, hoy visitar pacientes domiciliarios también, entonces que están ahí críticos. Entonces va a depender mucho de la disposición de tiempo que tenga y esa disposición les voy a hacer transmitir el sábado por la mañana. En el grupo transmitiré, existe la disposición hoy por la tarde. Entonces, estén atentos para el día sábado poder programar la clase. ¿Bien? Entonces, bajo esa premisa, el sábado en la mañana yo les coordino si hay la disposición de tiempo, no hay un paciente crítico, no hay nadie inestable, para que el sábado en la tarde reprogramemos la clase de mañana. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? Un gusto saber de muchos de ustedes. Manténganse sanos, cuiden a los suyos, cuídense ustedes. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos el día sábado o domingo. Bueno, que les vaya bien. Antes de que me retire, antes. Necesito la colaboración de uno de ustedes que maneje, que tenga uno laptop, que haya realizado la grabación de las 2 clases de hoy, ¿no? Y que pueda colaborar. Necesito subir estos 2 videos a los canales de YouTube. Yo le voy a mandar las consignas de manera personal para la cuenta que ya existe en YouTube, pero necesito una persona que me colabore. De preferencia las personas que hayan realizado la grabación, ¿no? Con mucha consideración mía. Nadie se ofrece. Bien. Doc, Dígame. yo me ofrezco. Nombre. Erika. Erika, entonces usted colabóreme, le mando la consigna de manera personal por el chat, ¿verdad? Bueno, Erika. Sí, Doc. Vamos a mandar ese link después, posteriormente, a las características del chat grupal que tenemos. ¿Sí? Gracias por su atención, nos vemos, que les haya servido esta parte y vayan reflexionando en su formación y vayan haciéndolo con criterio. Ahora sí, vamos, de preferencia, qué lindo sería que vengan leyendo, para que leyendo aclaremos la misma duda que su compañera. Tal vez ha surgido esa duda de dónde eran los 200 ml. Entonces no era 5 ml a 5 litros más bien. Entonces, qué ideal. Gracias al aporte de esa compañera hemos podido definir un concepto. Entonces, dentro de la participación, así, voy a mencionarle, voy a poner nota. ¿Qué voy a mencionar? Voy a poner nota a las personas que tengan ese tipo de participación. Bien, nos vemos. Ahora sí, un saludo, que les vaya bien. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.